Bueno, pues sí que se puede decir lo que decía Antonio Gamoneda de distinguido público. Porque, dale ya cuando quieras, Lina, por cierto. Lo de distinguido público era porque os distingo a todos. De acuerdo. Eso se lo oí yo Antonio Gamoneda en una presentación de un libro en el que estábamos 8. O sea que yo digo, si don Antonio Gamoneda... Más que aquí. 2 más. Y es Antonio Gamoneda. Que lleva... De acuerdo. Pues eso, que hoy terminamos ya el ciclo este de charlas, ¿de acuerdo? Hoy es el día que dedicamos a lo que sería básicamente la lectura de Flaubert, ¿de acuerdo? En un principio estaba pensado como la escritura, por un lado, es decir, cómo Flaubert llega un poco a componer ese estilo flaubertiano maravilloso, que de eso se iba a encargar Rebecca Roldan, que para eso era de filología francesa, pero al final... por motivos ineludibles, pues hemos tenido que prescindir de ella y es una pena. Pero bueno, y en segundo lugar era la lectura por parte de un lector, digamos, estándar, es decir, no de un lector crítico entrenado para ello, como pueda ser alguien que llega de la filología, o por ejemplo, vosotras o yo, ¿de acuerdo? Es decir, que siempre es una manera de leer bastante... No, es que me estoy riendo porque no sabía yo que era un lector estándar. Es un lector estándar, bueno, sí. Ya lo sé, vale, está bien. Sí, no, es así. ¿No? Eres un lector estándar. Es decir, estoy además, contento. Es un lector estándar que, ojo, que ha leído más cosas de las que parece, es además lector de series, de amplias series, ha leído entera la serie de Teo. Bueno, además de verdad, ¿sabes? No, y también, bueno, y esto ya no es broma, porque es una de las razones por las que está aquí. Por cierto, José Luis. Bueno, ahora pues sigue. González Coco, bueno, sigue. A lo que iba. Sí, sigo con lo que iba. Sí, luego esto se corta en edición. O sea, no te preocupes, ya meteré la patada de vez en cuando. Muy bien. Pues la segunda era un poco esa lectura de un lector estándar, es decir, ¿qué encuentra en Flaubert una persona, digamos, no crítica, no historiadora de la literatura, que vamos ya normalmente buscando referentes filosóficos, morales, psicológicos, ¿de acuerdo? Al final, pues al no poder estar Rebeca, pues he tenido que hacerme yo cargo de esta primera charla y decidí centrarla también en el fenómeno de la lectura, es decir, pero aquí sí, un poco en la lectura de los críticos o la lectura de otros escritores, otros artistas, es decir, hablando, por ejemplo, de Flaubert en el cine, es decir, no tanto las películas que se han hecho sobre la obra de Flaubert, que la mayor parte de ellas tienen bastante poca importancia, sino, por ejemplo, la influencia que tuvo en un director como Orson Welles, ¿de acuerdo? Eso y, digamos, la recepción, sobre todo por parte de la crítica y la imagen, cómo ha habido una imagen cambiante de Flaubert desde su muerte hasta hoy en día. Es decir, desde que es el hermano del médico, que empezaré la charla con una anécdota concretamente del día de su entierro, ya lo digo, hasta ser, pues eso, digamos, uno de los iniciadores de la modernidad, uno de los dignificadores de la prosa, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, pues simplemente a mí ya me conocéis de estos días, os presento a José Luis González. José Luis González, es que yo con estos apellidos polacos siempre me lío, ¿de acuerdo? González Díaz Santos, y yo digo, pero yo durante mucho tiempo pensé que se apellidaba Rodríguez. Ya os digo, no me digáis por qué, pero eso además me lo dejaba muy bien, porque entonces le presentaba como el Puma. Pero ya no puedo. En fin, por la cuestión de que... Bueno, también puedes, José Luis, que aquí en Ciudad Real es más conocido por unos asuntos que no tienen nada que ver con la literatura, como pueda ser el baloncesto. Es decir, él es maestro de primaria, este año está en Alcázar de San Juan, en el Picasso, efectivamente, el Pablo Ruiz Picasso. Yo digo, él es maestro de educación primaria por la especialidad de educación física, ¿me equivoco? No me equivoco. Y digamos, la razón de que está aquí es porque, digamos, es uno de esos lectores típicos, digamos, estándar, ¿de acuerdo? Es decir, una persona a la que le gusta leer, que normalmente lee por obtener un placer estético de la lectura, es decir, y que se acerca a un clásico como Flaubert a una edad ya, digamos, más o menos madura, ¿de acuerdo? Más o menos madura, ¿de acuerdo? Es un madurito interesante, igual que yo. Erudito. Él es más madurito interesante que yo, porque tiene un año más, peor para él.
Y yo digo, la razón viene un poco porque, bueno, cuando el confinamiento, aquí este señor donde lo veis, se zampó la obra completa de Benito Pérez Galdós, las 111 novelas, ¿de acuerdo? Enteritas. Y cuando terminó, no contento con eso, me dijo, ¿y ahora a quién leo? ¿De acuerdo? Entonces fue cuando le recomendé a Flaubert. Pero esto lo iba a contar yo, ¿sabes? Ya, bueno, pero luego lo contas tú con más gracia. Viene un poco por ahí la cosa. Es decir, y realmente la razón de que haya contado con él es que las observaciones que hace normalmente de las obras son de una sensatez increíble que supera con muchas veces las barbaridades que soltamos nosotros sobre complejos de Edipo y referentes intertextuales que utilizamos los críticos literarios. ¿De acuerdo? Bueno, pues sin más yo voy a empezar con mi charla que he titulado La piel del oso. ¿De acuerdo? ¿Por qué lo de la piel del oso? Pues por dos razones. La primera, porque Flaubert siempre se consideró a sí mismo un oso, ¿de acuerdo? Una persona solitaria, digamos, aislada del mundo, que vive él solo en su mundo y demás. Concretamente, él, digamos, se identificaba con un oso polar, ¿de acuerdo? Es decir, que digamos que era el oso tocho. Y aparte, él físicamente pues era un hombre grande, fuerte y demás, que facilitaba un poco esta identificación con el oso. Por un lado viene eso y por otro la piel, lo de vender la piel del oso, ¿de acuerdo? Es decir, cómo nos han vendido la piel del oso, digamos, de Flaubert, ¿de acuerdo? Porque la visión de Flaubert, insisto, ha cambiado mucho desde el día de su muerte hasta hoy de una manera que no os podéis ni imaginar, ¿de acuerdo? De ser un autor que en vida tiene un éxito tremendo, pasa a ser un autor prácticamente olvidado, al que de repente se recupera lo salvaje, vuelve a ser olvidado y a partir de los 60, 70 ya coge este estatus, digamos, que tiene hoy día de iniciador de la modernidad y demás, ¿de acuerdo? Yo voy a empezar para que os veáis un poco el cambio, voy a empezar por el principio, que es el final. Es decir, es una crónica de la revista Gil Blas, realmente, del día del entierro de Flaubert. Es decir, son dos periodistas, por aquí tengo los nombres, uno de ellos era Gaston Fassy, que alquilan un coche para seguir el séquito y le preguntan al cochero si sabe quién es el muerto al que van siguiendo. Y le contesta, ya leo textualmente, le contesta el cochero, dice: por supuesto, respondió, es el señor Flaubert, el hermano del médico. Conozco muy bien a la familia. Dice, ¿y conoce también a su hija, la señorita Salambó? Dice, ya lo creo, respondió el archimedonte roanés. Y añadió en tono sentimental, qué triste tiene que estar. ¿De acuerdo? Es decir, para que veáis, estamos hablando de un señor de su pueblo de Rouen, para el cual Flaubert, ni más ni menos que el autor de Madame Bovary o La educación sentimental, era el hermano del médico. ¿De acuerdo? Y el título de una de sus obras podía pasar perfectamente por el nombre de su hija. ¿De acuerdo? Es decir, que en Rouen, concretamente, cuando Flaubert muere, no es nadie. ¿Por qué? Porque Rouen prácticamente renegó de él. Es decir, si, por ejemplo, leemos, luego creo que te vas a referir tú, El loro de Flaubert, de Julian Barnes, un libro absolutamente magnífico, se ve un poco como en su propio pueblo, es decir, salvo cafés Flaubert y pastelería Flaubert por todos los lados, no os encontráis prácticamente restos del paso de Flaubert. ¿De acuerdo? Es decir, de hecho, su casa, Croisset, hoy en día es escasamente un pabellón de 2 ventanas diminuto, donde hay un montón de cosas amontonadas que se supone que fueron suyas. ¿De acuerdo? El resto de la finca es una papelera. ¿De acuerdo? Entre ellas un loro disecado. Entre ellas un loro disecado. El loro disecado es que tiene su historia. Os recomiendo ese libro del loro de Flaubert de Julian Barnes, porque es un libro curiosísimo en el que además desvela el misterio del doble loro. ¿De acuerdo? Porque resulta que en la casa de Flaubert hay un loro y en el museo Flaubert hay otro loro. Y los dos dicen que son el loro de Félicité de Un alma de Dios. ¿De acuerdo? De verdad es un libro muy divertido que da algunas soluciones a algunos de los grandes agujeros de la biografía de Flaubert bastante curiosas. ¿De acuerdo? Pues yo digo, en Rouen, de repente es eso, es el hermano del médico, no es nadie. ¿Por qué? Porque la sociedad roanesa se consideró insultada. Concretamente por ese famoso paseo del que llevamos 3 días hablando, es decir, del paseo de Madame Bovary por las calles de Flaubert con las cortinas bajadas y esa mano tirando cachitos de papel al final.
¿De acuerdo? Es decir, se sintieron insultados, digamos, en lo más profundo, porque digamos que el gran descenso a los infiernos de Emma Bovary se produce precisamente en Rouen. ¿De acuerdo? Y eso para ellos fue un insulto que no pudieron soportar. ¿Qué pasó además a su muerte? Pues que la que va a quedar como heredera va a ser su sobrina Caroline Comanville, a la que muy probablemente posteriormente me refiero como la bruja, ¿de acuerdo? Es decir, porque ya os comentaba el otro día un poco que se comportó como una verdadera heredera de escritor, ¿de acuerdo? Es decir, guardando manuscritos, publicando cosas que no estaban ni siquiera medio completas, haciendo un poco lo que le dio la gana con todo lo que era la obra de su tío, es decir, y sobre todo utilizándola, digamos, de una manera absolutamente venal para arreglar los problemas que tenía la empresa de su marido Ernest Comanville. Es decir, que por cierto esos problemas económicos ya habían ocasionado la ruina del propio Flaubert. Es decir, Flaubert ahí se dedicó a ser el pagafantas auténtico de su sobrina, es decir, él sentía un amor profundísimo por su sobrina, él la consideraba prácticamente una hija, ya digo, y es eso, se dedicó a pagar toda su vida y de hecho murió prácticamente arruinado. Es decir, murió prácticamente arruinado cuando realmente había ganado bastante dinero, especialmente con Madame Bovary, más con Salammbô y sobre todo con los 3 cuentos. ¿De acuerdo? Los 3 cuentos pensad que fueron un éxito editorial bestial. Es decir, tanto de crítica como de público fueron un éxito increíble. Pues aquí se abre eso, una especie de agujero extraño respecto a la figura de Flaubert. Flaubert sigue ahí, ¿de acuerdo? Entre otras cosas porque muchos escritores de la generación siguiente a la de Flaubert, sobre todo Maupassant y Zola, es decir, se van a encargar de mantener vivo el espíritu de Flaubert, ¿no? Es decir, tened en cuenta que, sobre todo para Zola, el gran maestro era absolutamente Flaubert. Es decir, Flaubert además a Zola era de los pocos escritores a los que admiraba, de las generaciones jóvenes, probablemente porque tenía la misma lejanía con las historias que él tenía, probablemente por, digamos, también esa manera de presentar a los personajes de una manera muy fría, es decir, y el único problema que tuvieron fue cuando Zola le quiso nombrar, digamos, como el maestro del naturalismo, que ahí se puso de los nervios. Es decir, ya ves que el naturalismo es como una especie de vuelta de tuerca del realismo, no solamente en aspectos estéticos, sino también ideológicos. Es decir, digamos que es una especie de realismo de izquierdas, por así decirlo, y podéis imaginaros que Flaubert, que era un señor con una ideología política muy reaccionaria, pero que muy reaccionaria, eso hacía que se revolviese, no en su tumba porque todavía no estaba muerto, pero casi, ¿de acuerdo? Y de hecho, Flaubert va a quedar ahí como el autor de Madame Bovary. Madame Bovary va a seguir ahí siempre, pero el resto de su obra empieza a perderse. Sí se empieza a conocer un poco más la figura. Se empieza a conocer un poco más la figura, el Flaubert íntimo, pero un Flaubert muy filtrado precisamente por Caroline Comanville. ¿Cómo va a ser este Flaubert? Pues el Flaubert de la correspondencia. La correspondencia, el primer tomo que se edita es en 1883-84, si no recuerdo mal, en la correspondencia de George Sand. ¿De acuerdo? George Sand, pensad que tuvieron una relación de amistad de J. Flaubert, solo amistad, algo bastante curioso con Flaubert. También es verdad que George Sand como que le triplicaba la edad. Ya os digo, bueno, hombre, triplicar no, pero doblar sí se la doblaba. Es decir, George Sand se comportó auténticamente como una madre con Flaubert, dándole los mejores consejos del mundo. Él realmente llegó a tener un cariño por George Sand absolutamente tremendo, y cuando se publica la correspondencia de George Sand, se publica parte de la correspondencia que Flaubert le había escrito. ¿Por qué solo parte? Pues porque Caroline Comanville, la bruja, se negó a que se publicasen una serie de cartas. ¿Qué cartas concretamente? Pues las que revelaban un poco más esta ideología política tan compleja de Flaubert. Es decir, ¿qué pasaba? Flaubert era un hombre antidemócrata, era un hombre que estaba en contra del sufragio universal, estaba en contra de la educación pública, abogaba por un gobierno de mandarines, suponemos culturales, y entre los cuales estaba él, por supuesto. Ya sabéis que Flaubert es un hombre que pertenece, digamos, a una casta y siempre va a defender esos intereses de casta, esto no lo olvidemos, ¿de acuerdo? Que luego en algunos momentos pueda adoptar otras posturas, pero él siempre es un burgués que se sabe burgués, y aunque odia al resto de la burguesía porque tienen otra serie de intereses, él no deja de ser un burgués
y una persona muy conservadora, ¿de acuerdo? Pensad, por ejemplo, su relación con la princesa Matilde a lo largo del Segundo Imperio, pensad, por ejemplo, su reacción ante la revuelta, la revolución de la Comuna. Es que hablar solo de revuelta con la Comuna es que como que, madre mía, es como llamar bronca callejera a la Revolución Rusa. La revolución de 1871, es decir, la Comuna, yo digo... y digamos que esa imagen a principios del siglo XX era una imagen que le acercaba demasiado a grupos como, por ejemplo, todos los grupos protofascistas, ultranacionalistas franceses, por ejemplo, Acción Francesa, que ya existía. Verdad que estamos hablando de alrededor de 1909, aproximadamente la época que estoy hablando, que es la época en la que ya el fascismo italiano comienza a surgir. Los futuristas, por ejemplo, pensad que ya son prácticamente fascistas, ¿de acuerdo? Y a nadie le interesa que un señor como Flaubert, que es una especie de gloria nacional, todavía no lo es del todo, ya hablaremos de 1921, aún no es una gloria nacional del todo, no interesaba mucho ofrecer esa imagen, ¿de acuerdo? Y entonces va a empezar a surgir lo que yo llamo el Flaubert apócrifo, ¿de acuerdo? El Flaubert apócrifo, que es el que aparece en casi todas las biografías que nos encontramos entre 1920 y 1950. Es decir, el Flaubert que fue un héroe en la Revolución del 48, mentira, porque estuvo absolutamente en contra de esa revolución, incluso se reía de los ideales del 48, y de hecho la imagen que tenemos de Frédéric Moreau en la educación sentimental cuando va a la revolución de 1848, que dice que asiste como si estuviera en el teatro. Pues a Flaubert le pasó un poco lo mismo, ¿de acuerdo? Por todas estas ideas, es decir, surge esta idea del Flaubert tal, el Flaubert demócrata, el Flaubert antiburgués y por lo tanto alineado, o alineable con la izquierda, ¿de acuerdo? Y se va a mantener durante bastante tiempo. ¿Quiénes van a ser aquí los dos, digamos, autores, o los dos padres de la criatura? Pues Albert Thibaudet, sobre todo, y René de Mesnil, que van a ser los fundadores de la iglesia flaubertiana de los últimos días. ¿De acuerdo? Es decir, ellos sí que es cierto, van a ser muy importantes, sobre todo cuando llegamos a los años 20, van a ser muy importantes en cuanto a la difusión de la figura de Flaubert, publicar unas biografías medianamente científicas, hasta cierto punto. Pensar que Dumesnil era médico y es el primero que se preocupa un poco en estudiar qué tipo de enfermedad tenía Flaubert, es decir, esta enfermedad nerviosa que no sabemos muy bien lo que es, que yo, como decía Paco el otro día, citando a Sartre, que es en lo único que estoy de acuerdo con Sartre de las casi 3.000 páginas del Idiota de la familia, era más bien una neurosis, viniese provocada por donde viniese. Sartre, ya lo veremos, lo achaca al padre, yo lo achacaría más a la madre. No, yo la achacaría más a la madre, porque realmente la relación de Flaubert con su padre, si nos atendemos un poco a la reacción después de su muerte o al personaje del doctor Larivière en Madame Bovary, el médico este que llega, que hace las cosas como Dios manda, que es un retrato de su padre. Es decir, no observamos que realmente haya una relación tan tremebunda, ¿no? Es como que Sartre se la saca un poco de la manga, pero bueno, luego hablaremos de Sartre. ¿De acuerdo? La madre sí, la madre era una madre de esta araña, madre castradora, es decir, bueno, para poderse ir a Oriente tuvieron que andar detrás de ella, convencerla, fue una cosa tremebunda, es decir, y de hecho yo hay veces en que en las cartas a Luis Collet, en las que le decía, no, bueno, es que no puedo ir porque está mi madre mala, otro día, es que no puedo ir porque ha preparado mi madre albóndigas, estas cosas, ¿no? Es decir, sí, es que, ¿sabéis? Que siempre ponía de disculpa para no ver a Luis Collet, ponía de disculpa a su madre. Yo creo que a lo mejor, no voy a decir el 50, pero a lo mejor el 30% de esas disculpas eran reales, que a lo mejor su madre y tal. Y cuando le prohibió, por ejemplo, entrar en Croisset, porque su madre decía que no quería que conociera a su madre, probablemente es que su madre no quisiese conocer a nadie que estuviese con su niño. ¿De acuerdo? Tened en cuenta que Flaubert era el pequeño, cuando nace ya le habían comprado la sepultura porque pensaban que no iba a vivir demasiado tiempo. ¿De acuerdo? Es decir, y digamos que evidentemente el hecho de que Flaubert sobreviviese para su madre debió ser algo bastante importante y debió protegerlo quizá excesivamente, ¿de acuerdo? Pero bueno, que yo no quiero jugar a psicoanalista,
¿De acuerdo? No quiero jugar a psicoanalista ni mucho menos, ya digo, ya Sartre lo hizo durante 3000 páginas. Así que vamos a ver, cuando llegue a Sartre hablaré de Sartre. Vale, pues la cuestión a lo que iba, no me acuerdo de el tema que Dimesnil, digamos, es el primero que analiza la enfermedad de Flaubert y plantea la posibilidad de que fuera una epilepsia. ¿De acuerdo? ¿Era una epilepsia? Pues puede ser. ¿Era otra cosa? Pues tampoco lo sabemos, porque la descripción de los síntomas por parte del propio Flaubert son tremendamente vagas, lógicamente. ¿De acuerdo? Yo no puedo describir cómo me siento cuando estoy inconsciente, por mucho que quiera. ¿De acuerdo? Ni yo ni nadie. Entonces, la descripción que hace el propio Flaubert, y como apenas tenemos descripciones ajenas a la suya, tenemos una de Louis Collet y otra de Maxime Dicamp. Es decir, pero es simplemente que de repente se quedaba rígido y demás. ¿Podría ser una epilepsia o un petit mal? Es probable, ¿de acuerdo? No lo sé, tampoco soy médico y tampoco voy a jugar a médico, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que Thibaudet y Dumesnil van a empezar un poco a sacar esta faceta de Flaubert, de intentar buscar a la persona. Pero el problema es que lo hacen desde el mito, ¿de acuerdo? Lo hacen desde el mito y fundan una serie de apóstoles y una serie de Judas. ¿De acuerdo? Es decir, hay varios apóstoles, como son, por ejemplo, George Sand, está también como apóstol, como no, Louis Bouillet, su amigo Louis Bouillet, pero luego hay por lo menos dos Judas, ¿de acuerdo? Que son Maxime Dicamp y, sobre todo, Goncourt, Edmond de Goncourt, ¿de acuerdo? A ver, los Goncourt, simplemente os comento, los Goncourt escribieron un diario literario que probablemente hoy en día es lo más interesante de toda su obra, a pesar de que su apellido, digamos, el nombre, el premio de la Academia Francesa lleva el apellido de ellos, yo no sé por qué, ¿de acuerdo? Yo he leído algo de los Goncourt y la verdad es que... Los bichones. Yo no les he visto la gracia por ningún lado, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que escribieron unos diarios, al principio los dos, Jules y Edmond, luego muere Jules y lo continúa Edmond con su mala leche y con la de su hermano, ¿de acuerdo? Es decir, y son unos libros que si alguna vez lo cogéis en edición papel, tened mucho cuidado. No os cortéis, no hagáis así para pasar las páginas, porque el veneno que distila, o sea, el veneno que hay en esas páginas es algo absolutamente increíble, ¿de acuerdo? Además es que no perdonan, reparten a dos manos, es una cosa tremenda, y bueno, y no me extraña eso, que Goncourt haya pasado a ser, digamos, uno de los malos. Pero claro, el problema es que tenemos muy pocos testimonios de Flaubert. Ah, bueno, y se me olvidaba, la superjudas, Louis Collet. Louis Collet, que había dedicado su vida a hacer que Flaubert escribiese despacio. ¿De acuerdo? Una de las razones que se dan de los 5 años de la escritura de Flaubert, esta la da Albert Thibaudet, era que estaba Louis Collet todo el día diciéndole, vamos a la cama, vamos a la cama, vamos a la cama, vamos a la cama. Y entonces, claro, el chaval no se podía concentrar. ¿De acuerdo? Es un razonamiento un tanto absurdo, ¿de acuerdo? Pero bueno, ¿qué es lo que sucede? Que la llegada de estos señores, Thibaudet y Dumesnil, coincide con el primer centenario de Flaubert, es decir, con el año 1921, en el cual, como también habían pasado unos 70 años, aproximadamente 65 años, desde la publicación de Madame Bovary, pues digamos, se hicieron unos fastos bastante interesantes en Francia para celebrarlo, se sacó incluso un sello y no sé cuántas cosas, y entonces sí que se acercó la obra de Flaubert un poco, digamos, a la población, pero insisto que apoyada en esta iglesia flaubertiana de los últimos días, ¿de acuerdo? Con esa imagen de Flaubert como un adelantado del realismo, esa imagen de Flaubert como maestro del naturalismo, esa imagen del Flaubert héroe proletario casi, ¿de acuerdo? Es decir, increíblemente falsa, que curiosamente muchas veces seguimos transmitiendo. Es decir, yo lo digo por mí, cuando hablamos del realismo, siempre decimos, sí, el realismo francés representado por Balzac, Flaubert y Zola, o Stendhal, ¿de acuerdo? Siempre tenemos esa santísima trinidad, con la cual realmente no estamos haciendo honor a la verdad, ¿de acuerdo? Porque Flaubert es un autor que escribe cosas realistas, pero no es realista. ¿De acuerdo? Es un autor que ideológicamente, ya lo hemos ido viendo, está mucho más cercano del romanticismo que de lo que es el propio realismo. ¿De acuerdo? Pues digamos que empieza a surgir este esquema interpretativo básico de Flaubert, ¿de acuerdo? Flaubert es un hombre preocupado por la psicología de sus personajes, Flaubert es un hombre que refleja su sociedad sin apenas transformarla, como si estuviera reflejada en un espejo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando leemos a Flaubert nos damos cuenta de que nada de esto es verdad.
Es decir, no nos damos cuenta de que nada de esto es verdad. Flaubert no refleja su sociedad, sino que la construye. Es decir, Flaubert elige tan bien los elementos de los que quiere hablar, que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Respecto al tratamiento psicológico, es cierto, en algunos personajes, en sus personajes principales, llega a unos análisis psicológicos que ríete de Freud. ¿De acuerdo? Estoy recordando, por ejemplo, la charla de ayer de Lidia y Elena, es decir, la cantidad de elementos psicológicos que se pueden extraer de un personaje como Madame Bovary y centrándose únicamente en el aspecto de la feminidad, ¿de acuerdo? Es decir, que se podría llegar mucho más allá. Es decir, ¿qué es lo que pretendía Flaubert? Flaubert no pretendía crear personajes, sino tipos. ¿De acuerdo? Es decir, Flaubert cuando crea Homais no está pensando en el boticario pedante de Yonville, sino que está pensando en cualquier farmacéutico pedante. Es decir, quiere generar un tipo. ¿Qué es lo que pasa? Que el tío tiene una mano tan enorme para precisamente captar los aspectos psicológicos que los tipos se le acaban convirtiendo en auténticos seres vivos. Las cosas como son, ¿de acuerdo? Pero yo digo que, digamos que cuando nos acercamos a Flaubert, fijaos que nos vamos acercando un poco cojeando. ¿Cuándo se va a arreglar esto? Pues a partir de los años 60. Es decir, durante los años 40, sobre todo de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, Flaubert va a volver a caer en una especie de agujero. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ya se ha publicado casi toda su correspondencia. Y ya tenemos las cartas en las que vemos esa mentalidad que le acercaba precisamente a los bandos contra los que se había combatido en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, los bandos, voy a utilizar en general la palabra fascista, ¿de acuerdo? Insisto, cuando hablamos de Flaubert no podemos hablar de fascismo porque el fascismo todavía no existe, ¿de acuerdo? Pero ideológicamente, digamos que es una mentalidad muy cercana. La misoginia, el desprecio por la democracia, y tenemos una serie de elementos bastante curiosos. El otro día no sé con quién hablaba, con una amiga, y me decía, vamos, el hombre que toda mujer desearía, y digo, pues sí. De acuerdo, lo que pasa que vale, de joven era un chulazo. Antes de irse a Egipto. Antes de irse a Egipto, efectivamente. Ya cuando vuelve de Egipto, pues, en fin, vuelve el pobre hombre pues, un poco estropeado. ¿De acuerdo? Vuelve un poco estropeado porque, a ver, se puso malito. ¿De acuerdo? Se puso malito. Se le cayó el pelo, los dientes. Se le cayó el pelo, los dientes, se engordó. Y todo nada por culpa de un catarrito, la sífilis. O sea, amarró una sífilis de estas de caballo y yo digo, y quedó absolutamente deformado, ¿no? Es decir, de hecho, cuando le ve Luis Collet, cuando llega a París, dice, pero ¿yo qué he visto en este tío? Es decir, es una cosa bastante curiosa. Pues yo digo que Flaubert pasa a ser un poco identificado con estos grupos de derechas y se empieza a hacer un poco el vacío a la figura. Y aquí es donde aparece, a mediados de los 50, aparece la figura de Sartre. Es decir, Sartre es probablemente uno de los pocos, realmente de los pocos autores, que además con obra literaria, que le han dedicado tiempo a estudiar a la figura de Flaubert. Luego volveré sobre la influencia de Flaubert sobre los escritores. Le dedicó tiempo, y muchísimo tiempo, como 20 años, le dedicó a escribir los 3 volúmenes, por cierto, la obra no está terminada, que escribió hasta 1973 del Idiota de la familia, que en total tienen unas 3.400 páginas o una cosa así. Yo reconozco que no lo he leído. O sea, no lo he leído porque no es que me da miedo. He leído fragmentos, he leído capítulos concretos porque te recomiendan en un libro, te recomiendan en otro, pero yo no me puedo meter con eso, por Dios. Es decir, y fijaos que yo suelo leer al peso, pero eso ya es demasiado peso. ¿De acuerdo? O sea, eso ya es demasiado. Y luego además la premisa me parece un tanto, no sé, valiente por parte de Sartre, ¿no? Es decir, que es la de hacer una especie de psicoanálisis de Flaubert para intentar llegar al fondo, ¿no? Esa idea del idiota de la familia, como que él era el hijo despreciado por el padre porque no había cumplido el deseo de ser médico y tal, de lo que no tenemos ningún testimonio en ningún sitio. Es decir, ¿de dónde lo saca Sartre? No tengo ni idea. Es decir, la mala relación con su padre, ¿de dónde lo saca? Tampoco tengo ni idea. ¿De dónde saca esos elementos de la mala relación? Cuando incluso yo digo, las referencias que podemos encontrar a su padre suelen ser... Bueno, la verdad es que escribe poco, pero tened en cuenta que también en el siglo XIX las relaciones padre-hijo nunca eran buenas. ¿De acuerdo? Es decir, nunca eran buenas. Normalmente la relación solía ser de tú ya me seguirás cuando tengas tiempo, cuando seas padre comerás 2 huevos,
y estas cosas, ¿de acuerdo? Pero pensad que en esta época los niños son unos adultos en formación, no son como unos siglos antes que son adultos en maqueta. En esta época son adultos que se están formando, es decir, adultos incompletos, ¿de acuerdo? Y Sartre parte de que el padre se sentía muy mal, no recuerdo ahora mismo el nombre del padre, tenía un nombre bastante gracioso, no me acuerdo, bueno, que el padre de Flaubert se sentía avergonzado de su hijo, porque no había seguido sus pasos como médico. A ver, el mayor ya lo había hecho, que lo suyo era que el hijo mayor fuera el que siguiese los pasos del padre, ¿de acuerdo? Además, no había sido capaz de terminar una carrera, evidentemente. Era un señor con una mentalidad excesivamente artística como para meterse en unos estudios de Derecho. Es que yo no sé a quién se le ocurrió matricular a Flaubert en Derecho. ¿De acuerdo? Es decir, que eso es una cosa también como para planteárselo, ¿no? Y que la muerte de su padre va a suponer para él una liberación, que es lo que hace que por fin se pueda dedicar a la literatura, y que él va un poco a somatizar en ese primer ataque que él tiene cuando están viendo unos terrenos con su hermano y con su padre en el famoso episodio de la carreta, ¿de acuerdo? Van en una carreta y a él le da el ataque. Es decir, ¿acierta Sartre? Pues no lo sé. No lo sé. Yo el psicoanálisis creo poco en general. ¿De acuerdo? En general creo bastante poco en el psicoanálisis, pero en el psicoanálisis a hojas de papel menos todavía. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos que partir de la base de que todo lo que pone un escritor en su obra refleja algo de él. Y lo refleja además con veracidad, es decir, que no nos miente, ¿de acuerdo? Siempre pensamos eso, no, es que lo pone en una carta. ¿Ah, qué pasa? ¿Que nadie ha mentido en una carta? ¿Ninguno hemos mentido nunca en un email o en una carta? ¿Qué tal estás? Bien, te echo de menos. ¿Cómo se llamaba? ¿De acuerdo? Es decir, a todos nos ha pasado este tipo de cosas. Uy, te echo mucho de menos, ojalá estuvieras aquí, anda, quédate por ahí en Soria. Ya lo digo. ¿De acuerdo? Es decir, este tipo, partimos de una serie de premisas que a mí me parecen un poco excesivas. ¿De acuerdo? Me parecen un poquito excesivas. ¿Que puede llegar a conclusiones interesantes? Sí. Llega a conclusiones interesantes. Yo, por ejemplo, lo de la neurosis estoy totalmente de acuerdo. De acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Pero es que es un hombre, Coco y yo, recuerdo que lo comentábamos al principio cuando leíamos la biografía, el tema de un posible Asperger. Es decir, de un posible Asperger en la figura de Flaubert. Es decir, creo que no decíamos ninguna tontería ninguno de los dos, ¿no? Es decir, yo sí creo que era una persona con temas mentales complicados, ¿de acuerdo? O digamos con unos aspectos psicológicos complicados, por decirlo de alguna manera. La obra se menciona más que se cita, ¿de acuerdo? Nos encontramos siempre, como dice Sartre tal, pero nunca viene la cita. ¿Por qué? Porque nadie se la ha leído. ¿De acuerdo? Que nadie se ha leído El idiota de la familia entero, o sea, estoy seguro, que no me cabe la menor duda, ¿de acuerdo? Pero sí que influyó un poco ya en la visión posterior de Flaubert, ¿de acuerdo? Es cierto que Sartre, por ejemplo, da muchísimas pistas sobre por qué tarda tanto en escribir, o sea, muchísimas pistas sobre, por ejemplo, por qué esa obsesión con el término justo, es decir, por qué, sobre todo la obsesión por los objetos. La obsesión por los objetos, fijaos que en cualquier novela de Flaubert los objetos tienen una importancia brutal, ¿no? Es decir, yo ayer, por ejemplo, sentí que no mencionaseis el ramito de violetas. O sea, el ramito de violetas que le regala León a Madame Bovary, y lo deja en casa y llega el tontaino de Charles y dice, ¡uy, qué bien huelen! Es decir, coge el ramo que le ha dado su amante a su mujer y dice, ¡ay, qué bien huelen, qué bonitas! Y dices, ¿tú eres tonto? ¿De acuerdo? Es decir, fijaos simplemente con ese objeto, algo tan diminuto como un ramito de violetas, nos está marcando claramente la personalidad de Charles Bovary, ¿de acuerdo? Es decir, él parece ser que era también un hombre muy fetichista, ahora ya hablo de Flaubert, era un hombre muy fetichista, ¿de acuerdo? Por lo visto tenía una zapatilla de Louis Collet que la conservó durante toda su vida. Ahí lo dejo. ¿De acuerdo? Es decir, un pañuelo y una zapatilla, y parece que esa zapatilla, bueno, incluso, por ejemplo, el final de la educación sentimental, cuando Madame Arnoux va a visitarla, le deja un mechón de cabellos,
Es decir, este aspecto de los objetos, las reliquias, podríamos decir, es muy importante en Flaubert. De hecho, por lo visto, su despacho era también como una especie de casa de los horrores, ¿no? Es decir, porque estaba lleno de cosas por todos los lados. Una alfombra de tigre. ¿De acuerdo? Tenía eso, una alfombra de tigre, tenía otra de oso, tenía un pie de momia real, pie de verdad, de momia, pie. ¿De acuerdo? O sea, no un pie de sujetar el sarcófago, no. Pie de lo de los dedicos. ¿De acuerdo? Es decir, tenía cosas ahí que creo que era un auténtico disparate. Y además, una de las obsesiones que él tenía durante la ocupación alemana, tras la guerra franco-prusiana, era que a ver si le iban a descolocar el despacho. ¿De acuerdo? Él tenía una fijación con los objetos absolutamente tremenda, que por ejemplo sí que lo desvela efectivamente Sartre, es decir, y que luego da algunas pistas muy interesantes sobre su obra. ¿De acuerdo? Pero ya digo que a partir de aquí empieza ya ojo, Flaubert era humano. ¿De acuerdo? Lo cual es quizá la etapa más interesante de todas las visiones de Flaubert. Flaubert ya no es un dios de la literatura, ya no es un intocable, es una persona de la que se puede hablar. En 1954, ya os digo, sale publicado el suplemento de 4 volúmenes a los 9 volúmenes de la correspondencia que se habían publicado en los años 30. ¿De acuerdo? Tened en cuenta que en 1931 muere la bruja. ¿De acuerdo? Y al morir Caroline de Comanville, que es lo que, bueno, en esa época ya no era Caroline Comanville, era Caroline Franklin Groot. Sí, porque se había vuelto a casar. Había muerto Comanville y se había vuelto a casar. ¿De acuerdo? Es que se me había olvidado ese detalle. Si sabéis el tema, en Francia coges el apellido del marido. Entonces, claro, ella empezó siendo Caroline Amar, que era el apellido de su padre, de ahí pasó a ser Caroline Comanville, que fue el apellido de su primer marido, y cuando enviudó se casó con Franklin Groot y pasó a llamarse Caroline Franklin Groot. Es decir, que esto es el problema. Si alguna vez tenéis que buscar cosas de ella en la Wikipedia, como he tenido que hacer yo, es muy complicado, ¿eh? ¿De acuerdo? Es muy complicado porque no sabéis con qué apellido buscarlo. Porque además tendremos a buscarla como Caroline Flaubert. Claro, y no. Así no parece. ¿De acuerdo? Ella además, bueno, fue pintora y tal, y además no era mala pintora, por cierto. No era mala pintora. Yo digo, pues ella muere en 1931 y digamos pues que la crítica y sobre todo los historiadores de la literatura, los biógrafos de Flaubert se lanzaron auténticamente, iba a decir como buitres, pero no, como cazas, ¿de acuerdo? A por la correspondencia que por fin quedaba libre. Por fin quedaba libre, se podía publicar, y aquí es donde aparece eso, la humanización de Flaubert. ¿Qué nos encontramos en su obra? Nos encontramos no solamente con esas cartas a Louis Collet que se habían publicado ya hacía tiempo, porque eran un auténtico manual de creación literaria. Es decir, en las cartas a Louis Collet nosotros vemos el proceso completo de la creación de Madame Bovary, vemos, digamos, las ideas de Flaubert sobre la literatura, sobre la escritura, planteadas de una manera absolutamente magistral, ¿no? Es decir, pero digamos que esa era la correspondencia chula. ¿Qué empieza a aparecer en esta época? Pues sus cartas de juventud a sus amigos. Bueno, las de Maxime Duchamp no. Porque las de Maxime Duchamp y él hicieron una cosa que se juntaron un día y las quemaron, tanto las que Flaubert le había escrito a Duchamp como las que Duchamp le había escrito a Flaubert en sus años mozos. ¿Por qué? Porque en esas cartas aparecían putas, putas también, y en alguna puta, habrá también de putas. ¿De acuerdo? Es decir, y todo referencias a sus órganos genitales, a sus hazañas sexuales. Es decir, esto era algo muy común en el siglo XIX. ¿De acuerdo? Es el siglo, ya lo comentaba el otro día, el siglo de la virilidad. ¿De acuerdo? Y los hombres no solamente tienen que ir de putas, sino encima contarlo. ¿De acuerdo? Es decir, hoy es una visión que nos resulta bastante, dice, joder, qué gente, ¿no? Es decir, vemos, y digamos que en las cartas, tanto con Duchamp como con Louis Bouillet, vemos, e incluso con el otro, ¿cómo se llamaba? El otro amigo, el que se murió. Me vendrá cuando me haga falta. No me acuerdo, si te acuerdas me lo dices. No me acuerdo. Digamos que uno que tenía un apellido muy complicado. Sí. Yo digo. Bueno, pues en esas cartas, por ejemplo, tenemos las referencias a los órganos sexuales, etcétera, etcétera, e incluso ciertos atisbos de una posible homosexualidad. ¿De acuerdo? O no tanto de una homosexualidad como de haber tenido relaciones homosexuales, aunque hubiera sido en plan de vamos a ver cómo funciona esto. ¿De acuerdo? Yo creo que hablar de homosexualidad en este contexto precisamente de virilidad me parece excesivo. Sí creo más en eso de
jueguecitos de qué vamos a hacer o, digamos, cosas de presidiario. ¿Por qué? Porque esto sucedía sobre todo en los internados, ¿de acuerdo? Con adolescentes que están saliendo a la sexualidad y digamos que entre ellos, pues, se tenía. Del propio Flaubert tenemos incluso algún testimonio de que intentó, por lo menos, tener una relación homosexual en el Cairo, si no recuerdo mal, sí, en el Cairo, efectivamente, que le dio la risa, por lo visto, eso dice él, ¿de acuerdo? Es decir, y digamos que estas cosas empezaron, insisto, a humanizar a Flaubert, ¿de acuerdo? Nos encontrábamos con un Flaubert que tenía diarreas. Nos encontrábamos con un Flaubert, porque siempre tuvo muchos problemas de estómago, ¿de acuerdo? Nos encontrábamos con un Flaubert que tenía resacas, con un Flaubert que lo pasaba fatal escribiendo. Es decir, con un Flaubert que a lo mejor a una persona le decía una cosa y otra le estaba diciendo todo lo contrario, ¿de acuerdo? Porque para esto sí que era un poco también, ¿de acuerdo? Se hablaba con Juan, viva Juan, y se hablaba con Manolo, viva Manolo. O sea, era una cosa bastante curioso en este aspecto. Por ejemplo, hay una cosa muy graciosa que son las críticas de libros por parte de Flaubert, ¿no? Es decir, si por ejemplo le llegaba un libro de un escritor, la carta que le mandaba al escritor era: bueno, por Dios, ¿cómo hemos podido estar todo este tiempo sin este libro? ¡Qué maravilla de libro, por favor! ¡Qué cosa más bonita! ¿De acuerdo? Mientras que a todo el resto de la gente decía: ¿habéis leído la mierda que ha escrito este? ¿De acuerdo? Pero además con estas palabras, porque el tío no se cortaba, ¿de acuerdo? Es decir, esa es otra. Es decir, el lenguaje que utiliza Flaubert en su correspondencia, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando en el proceso de composición de Madame Bovary, la palabra que suele ir delante de narrativa suele ser la puta narrativa, o la puta prosa, ¿de acuerdo? Es decir, suele hablar de ella, digamos, de una manera tremendamente directa, y eso, yo digo, ayudó a que nos pudiéramos, la crítica sobre todo, se pudiera enfrentar de una manera muy distinta a la obra, ¿de acuerdo? Porque de repente muchos críticos, sobre todo lo que fue el postestructuralismo francés, Rancière, Bourdieu y, digamos, los que van a ser los grandes flaubertistas, empiezan a darse cuenta de que a lo que hay que ir en Flaubert es precisamente a lo que ellos defendían, a la obra en concreto, y no, digamos, a todo lo que son los factores alrededor, ¿de acuerdo? De ahí que sea un escritor que a partir de los años 70 se le empieza a recuperar de una manera increíble. Se le empieza a recuperar como algo, bueno, absolutamente imprescindible. La literatura no puede vivir sin él. Aparte, en 1973 empieza la edición de sus obras ya en la Pléiade. Ya sabéis que la colección de la Pléiade en Francia es como el Parnaso en el resto del mundo. Es decir, cuando entras en la Pléiade ya quiere decir que eres un clásico, ¿de acuerdo? Se meten sus obras, concretamente Madame Bovary, en los programas de educación de secundaria. No, digo, de hecho, vamos, que todo el mundo en Francia ha leído Madame Bovary, pero nadie se acuerda de ella, no sé por qué. Esto volveré también dentro de un momento, ¿de acuerdo? Y sobre todo eso, al lado, digamos, de esta crítica que podremos llamar más radical de Rancière, Bourdieu, etcétera, etcétera, empiezan a surgir los grandes flaubertistas, ¿de acuerdo? Concretamente dos que son Maurice Nadeau y, sobre todo, una mujer, Claudine Gautomers. Las ediciones que hacen estos hombres son absolutamente deliciosas, ¿de acuerdo? Las tenéis prácticamente todas en la colección Folio, en francés. Son absolutamente maravillosas. Por ejemplo, la edición de La tentación de San Antonio de Gautomers, yo fue la primera vez que yo veía un glosario de personajes, incluso ilustraciones tomadas de los libros que había consultado el propio Flaubert. Pero es que reproduce la lista que hizo el propio Flaubert de las lecturas que había utilizado. Es decir, son ediciones absolutamente impresionantes las que hacen, ya os digo, todos estos autores que han contribuido mucho a eso, es decir, a que Flaubert sea un autor mucho más accesible. Porque, ¿cómo se ve en Francia hoy a Flaubert, o vamos a decir desde los últimos 30 o 40 años, cómo se le ve? Como un autor difícil. Punto. ¿Qué quiere decir eso? Pues que un francés medio conoce a Flaubert más o menos lo mismo que un español medio. Es decir, que como mucho se ha leído Madame Bovary y porque se la mandaron en el instituto. ¿De acuerdo? Es decir, que realmente el nivel de desconocimiento, yo una cosa, cuando he estado en Francia y he hablado de Flaubert con gente, yo llevo leyendo a Flaubert desde los 13 años. ¿De acuerdo? Es decir, para mí es algo absolutamente... Llevo 40 años leyendo a Flaubert, ¿no? Llegar a Francia y no poder hablar con nadie de Flaubert, a mí me provocaba auténticos... Vamos, era horrible.
Era horrible. O sea, y te hablaban luego además de unos libros más malos y dices, pero bueno, por favor, y Flaubert. Es decir, incluso, por ejemplo, cuando el intercambio que estuvimos en Normandía, ¿de acuerdo? Nos fuimos en un intercambio a Normandía. Que dices, a ver, si aquí no me hablan de Flaubert, ¿ya dónde coño me van a hablar de Flaubert? Hablé con un profesor, además, de francés, el equivalente a un profesor de lengua aquí, que me decía que solamente se había leído Madame Bovary en el bachillerato. Es decir, una cosa absolutamente lamentable, ¿de acuerdo? Es decir, que no nos quejemos cuando la gente aquí no lee el Quijote, ¿de acuerdo? Una obra probablemente más sencilla, en principio, que el Quijote, para nosotros, que es Madame Bovary, en una lectura sin profundizar, una lectura superficial, es algo que los franceses, por ejemplo, no han hecho, ¿de acuerdo? Este año, por ejemplo, este año pasado, que sepáis una cosa, creo que nosotros hemos hecho una charla más que en Rouen. ¿De acuerdo? Es decir, no ha habido apenas actos. Ha habido una exposición sobre Salambó, ha habido un no sé qué, y ala, a correr. Y es, en fin, oiga, ¿qué es Flaubert? ¿De acuerdo? No, pero es que ya le pusimos el nombre al puente este. Pero ¿qué es Flaubert, oiga? ¿De acuerdo? Hombre, que tampoco estoy diciendo que hagan una ruta como la ruta del Quijote que se hizo aquí, que recorre media Europa. Es decir, pero, coño, haz algo más. Ten en cuenta que es Flaubert, tío. Es decir, es una cosa bastante curiosa. Yo digo, lo de los actos este año del Bicentenario, yo me he quedado alucinado cuando veía los programas. Dices, pero algo absolutamente muy triste, ¿no? Es decir, muy triste. Es decir, es un autor que está ahí. ¿Por qué no lo leen, básicamente, en Francia? Pues por esa fama de que es muy difícil. Es decir, de entrada ya te van diciendo, uy, es que es muy difícil, Flaubert. Uy, es que es muy difícil. Y dices, ostras. Yo, por ejemplo, yo recuerdo con una compañera que yo tuve en la carrera, yo comento, es decir, yo me había leído prácticamente a todo Flaubert menos Madame Bovary. Porque a mí Madame Bovary me habían dicho siempre que es que Madame Bovary hay que leerla en francés. Hay que leerla en francés. Entonces, claro, yo no me veía con el nivel suficiente como para poder leerla. Hasta que ya por fin una profesora de francés de la Universidad de León me dijo, tú tienes nivel para leer Madame Bovary lo que te salga los huevos. Entonces dije, coño, pues ya la leo. Y efectivamente no hace falta un nivel tan enorme. Confieso que nunca me la he leído en castellano. Bueno, sí, este año me la he leído una vez en castellano. Esta vez me la he leído una vez en castellano. Y os digo, es impresionante, es decir, pero claro, te dan ese miedo ya de, cuidado, que es un autor muy difícil. Para nada, ¿de acuerdo? Flaubert en una lectura, digamos, superficial, muy probablemente os va a ofrecer 100.000 veces más que cualquiera de esos autores que nos leemos y luego nos creemos que hemos leído la leche, que en Follett. ¿De acuerdo? Es decir, nos reímos, pero hay gente que se ha leído Los Pilares de la Tierra y cree que ya entiende de literatura. ¿De acuerdo? Y por desgracia no uno ni dos. Y yo, así nos hemos quedado, coño. Claro, efectivamente. Es decir, ya no voy a decir autores españoles, porque voy a callarme, autores y autoras españolas, porque esto luego a lo mejor lo colgo en YouTube y ya tengo el lío. ¿De acuerdo? Ya tengo el lío armado. ¿De acuerdo? Pero sí que es cierto que digamos que entre la población hay un poco ese miedo a Flaubert en cuanto que es un autor difícil, complicado, etcétera. ¿Qué es lo que sucede también? Pues que aparte, digamos, de esta visión un poco de la crítica del público, está la visión de los autores, ¿de acuerdo? Digamos que desde más o menos 1920, desde las vanguardias, que van a tener una influencia flaubertiana brutal, es decir, pensad que Flaubert ya de entrada influye en dos autores fundamentales en lo que es el final del realismo, que van a ser Maupassant y Zola. Casi nada, ¿de acuerdo? Y sobre todo va a influir en un autor que es el que pega la bisagra al siglo XX, que es Henry James. Henry James, que va a ser el autor que va a influir sobre todos los demás autores más o menos nuevos, sobre Virginia Woolf, va a influir sobre James Joyce, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que a través de muchos de estos autores, la influencia de Flaubert la vamos a ir teniendo. Es decir, vamos a tener a Flaubert, por ejemplo, a Flaubert influyendo sobre Kafka, a Flaubert influyendo sobre Proust, influyendo sobre Joyce, ¿de acuerdo? Es decir, el propio Joyce, él reconocía la deuda que él tenía con Flaubert en el Ulises, un libro que en principio nos da la impresión de que es lo más alejado posible de un Flaubert. Pues para nada. A través del Ulises, ¿qué sucede? Que esta influencia se extiende prácticamente a toda la novela experimental.
Cuando leemos la novela experimental, por ejemplo, de un Juan Benet aquí en España, parte de dos bases, que son Joyce y Faulkner, es decir, del que hablamos, ese por el que hay devoción en este pueblo. Es decir, Faulkner, yo digo, y Joyce, pero es que además Flaubert va a influir muchísimo en Hemingway. Va a influir sobre todo en el otro gran autor de la generación perdida. Esta es la perdida, ¿no? Es que me lío con los nombres de las generaciones. La perdida, que es Steinbeck. ¿De acuerdo? Es decir, la influencia, por ejemplo, Las uvas de la ira copia mucho de los procedimientos, por ejemplo, de una novela como es Madame Bovary. ¿De acuerdo? Es decir, que fijaos cómo su influencia, estamos hablando de probablemente los autores más importantes de la primera mitad del siglo XX. ¿De acuerdo? Y hoy en día hay como una división entre los escritores, sobre todo también entre los críticos, ¿de acuerdo? Que están los flaubertistas y los no flaubertistas, ¿de acuerdo? Los no flaubertistas, ¿a quién defienden? Pues defienden a gente como Baroja, defienden a gente como Galdós, es decir, esta gente que toma partido por sus personajes, es decir, que se implican emocionalmente, por así decirlo, en sus obras, y luego están los flaubertianos, que son todo lo contrario, ¿de acuerdo? La frialdad, el alejamiento, el escritor separado de su obra y demás. Aquí esto se vio concretamente en el centenario de Flaubert, de Galdós, hace un par de años, con la movida que hubo con Javier Cercas. Cuando Javier Cercas dijo que, que Galdós era una mierda porque hay que ser como Flaubert, que hay que alejarse. Entonces, claro, ahí empezó a salir gente, por ejemplo, Almudena Grandes, recientemente desaparecida, por desgracia para todos nosotros, yo digo, que dijeron, ¿cómo que no? ¿Qué pasa? Que no podemos tomar partido en la literatura y hubo un planteamiento ahí, un debate bastante interesante durante un par de semanas. Yo digo, la pena es que no llegase a una cosa un poquito más seria, pero yo digo, fijaos cómo acaba influyendo en eso, es decir, incluso en líneas de producción literaria, ¿de acuerdo? O incluso de valoración de la literatura. Yo digo, ¿por qué? Porque digamos que esta frialdad de Flaubert, ese alejamiento de Flaubert, está detrás, por ejemplo, del distanciamiento brechtiano. Está detrás a otro nivel, pero está, y a través de Brecht va a entrar, por ejemplo, en el cine. Por ejemplo, Orson Welles, que os comentaba antes. Es decir, ayer lo comentaba con Paco, es decir, el tema, por ejemplo, de Orson Welles. Orson Welles es un hombre, parece ser que tuvo, entre otras cosas, el plan de hacer una película sobre la educación sentimental, ¿de acuerdo? Pero Welles, si os fijáis, utiliza la cámara de la misma manera que utiliza Flaubert en la pluma. Es decir, alejada, simplemente nos deja ver las cosas que pasan por delante, no se implica. Por ejemplo, es muy curioso en los poquísimos primeros planos que hay en las películas salvo cuando está él, claro. Cuando está el primer plano continuo, ¿de acuerdo? Es decir, muy pocos primeros planos, muchos planos más o menos amplios, es decir, dejando que los personajes funcionen, o incluso con esa idea de la imposibilidad del conocimiento de la que os hablaba el otro día con Bouvard y Pécuchet y La tentación de San Antonio. ¿Qué tenemos, por ejemplo, en Ciudadano Kane? En Ciudadano Kane tenemos unos señores que tienen que saber la vida de otro y al final acaban sin saber absolutamente nada. Pensad en el principio y el final de la obra, sobre todo el principio. Lo primero que se ve en la película, en Ciudadano Kane, es un cartel que pone "no pasar". Y detrás está la casa de Kane. Es decir, nunca podremos llegar a conocer a una persona, es lo que nos viene un poco a decir. Pero sobre todo, digamos, donde más se ve esta idea es en Mr. Arkadin. Es decir, en Mr. Arkadin, una película llamativa. A mí me gusta porque es de Wells. Probablemente si fuera de otro director me espantaría, pero es de Wells. ¿De acuerdo? Por cierto, tiene unas escenas de vida española que son para verlas, ¿eh? Solo falta la gente con las castañuelas por la calle así, en algunos momentos. Es algo fantástico. Y además sí, entran en el Alcázar de Segovia y aparece el Palacio de Sigüenza. Cosas llamativas. Pero bueno, ya digo, Mr. Arkadin es de un señor que contrata a otro para que le diga quién es. ¿De acuerdo? Para que le diga, ¿quién soy yo, tío? Que he mentido tanto en mi vida que ya no sé quién demonio soy. ¿De acuerdo? Es una película, es impresionante, la pena es que no está muy bien realizada. Puede ser la mayor coproducción del mundo, no por el dinero, sino por la cantidad de países que hay metidos. Yo creo que de los países existentes en la época se libraron Papúa Occidental
y no sé si Madagascar, ¿de acuerdo? Por los demás están todos, no falta ni uno, ¿de acuerdo? Wells llega a tener detalles en sus obras, para que vean la importancia de Flaubert en su producción, como que la ópera que canta la mujer de Wells en un momento determinado, en la que se demuestra lo mal que canta la muchacha, esa escena maravillosa en la que ella está cantando abajo, sube la cámara y vemos a los tramoyistas haciendo... Es decir, la ópera que canta es Salambó, ¿de acuerdo? Pero ojo, una Salambó que hicieron expresamente ese aria para la obra, ¿de acuerdo? Es decir, no solamente tomaron el título, sino que se tomaron la molestia de generar una pieza basada en Salambó, ¿de acuerdo? Y esto, pues yo qué sé, y esto implica realmente la pasión que tenía Orson Welles. ¿Por qué? Porque podía haber cogido cualquiera de las dos óperas que se hicieron en su momento sobre Salambó. Una de ellas de Rimsky-Korsakov, que no es ninguna tontería, ¿de acuerdo? Eso sí, las dos son malas como la carne de pescuezo, aunque sea de Rimsky-Korsakov, ya os digo. Es decir, para que vean que, por ejemplo, un género como la ópera estuvo tremendamente influido por digamos, la obra Salambó. Luego, a partir de Wells, va a influir también en muchísimos autores, como por ejemplo David Lynch. Es decir, la influencia de Flaubert la podemos ver en muchísimos directores de cine. Pero yo digo, por ejemplo, en la música, lo que os decía, Salambó el otro día os decía que tiene una influencia tremenda sobre lo que son las artes, sobre todo populares. Por ejemplo, en el desarrollo del Art Deco. ¿De acuerdo? El Art Deco, de estilo absolutamente decorativo, lleno de curvas y tal, digamos que es una evolución de todo ese estilo imperio y demás que había traído Napoleón de Egipto. ¿De acuerdo? Es decir, de ese clasicismo, etcétera, que se va a poner de moda en los últimos años de Napoleón, pero que sobre todo va a empezar con ese orientalismo del que os hablaba el otro día, que surge en los años 50-60 del siglo XIX. Bueno, de hecho, va a haber un autor, Pierre Louis, es decir, Pierre Louis, de infausta memoria, Dios mío, yo digo, qué malo era. Pero eso, era muy malo, pero era un escritor que en su momento tuvo un éxito de público brutal, porque es el primero que habla de lesbianismo en sus novelas, ¿de acuerdo? Es decir, que digamos que eso es lo que le ha colocado un poco ahí. Pues, ¿de dónde proviene toda la obra de Pierre Louis? De Salambó, ¿de acuerdo? No digo de Flaubert, de Salambó. ¿De acuerdo? Es decir, que fijaos que realmente Flaubert ha tenido muchísima más trascendencia de la que podemos pensar. Estamos hablando de dos óperas, pero si nos vamos al cine, estamos hablando de 7 versiones de Madame Bovary, que salvo la de Chabrol, a cada cual peor. ¿De acuerdo? Porque hay una, la más conocida, la de 1443, con Jennifer Jones. Os la dejo así clarita, ¿de acuerdo? Madame Bovary con Jennifer Jones, 1943, para que no caigáis en el error de verla. ¿De acuerdo? Es decir, porque es una cosa, se llora. Uy, lo que se llora es una cosa tremenda. ¿De acuerdo? La de Chabrol, sin embargo, es una versión muy buena. ¿De acuerdo? Es una versión muy buena. Tiene que meter tijera de vez en cuando, no hay más remedio. Yo digo, es bastante buena. Pues tenemos 7. Tenemos dos series de televisión sobre Madame Bovary, una concretamente de hace un par de años. Por cierto, que te sabía que te tenía que decir algo. Él es muy de series, y a ti también te lo tenía que decir. Y estándar. Yo digo, ¿cómo? Que soy de series y estándar. Y estándar. Lo trae de serie. Uy, comentremos por aquí. Quieto, cerremos el melón. Cerremos el melón. Pero digo, es decir, dos series. Hay incluso una película de Méliès sobre la tentación de San Antonio. Tampoco la veáis. ¿De acuerdo? Porque es la cosa más tonta que podéis imaginar. Un señor vestido de monje y unas chicas así como con peplum que aparecen y bailan alrededor de él y dices, qué pena, ¿no? O sea, es una cosa bastante lamentable. Yo digo, hay que sepa yo, por lo menos una serie sobre Bouvard y Pécuchet en Francia. Es decir, fijaos cómo la televisión, el cine, digamos, siempre se ha esforzado por hacer esto. Ediciones ilustradas de Flaubert, sobre todo de Salambó, las podéis contar a cientos. Lo cual, por cierto, a Flaubert haría que se revolviese absolutamente de asco en su tumba. ¿De acuerdo? Porque siempre se negó a las ediciones ilustradas. Porque él decía que no quería nada que despistase a la gente del propio texto. ¿Qué fue lo primero que hizo la bruja? Nada más morir, sacar una edición de Salambó ilustrada. Si es que no falla.
¿de acuerdo? Sé que no falla. Cuando digo esto, os comento simplemente una anécdota de María Kodama, la viuda de Borges, ¿de acuerdo? Borges escribió en su juventud una novela que yo no la he leído porque yo soy bastante respetuoso con los autores que reniegan de su obra, suelo no leer lo que reniegan. Pero escribió con 20 y pocos años una novela bastante que a él no le gustaba, y entonces durante toda su vida, y Borges murió como con 300 años, o sea, porque Borges, porque anda que no vivió años Borges, madre mía, todos pensábamos que era inmortal, es decir, y cuando se murió yo creo que hubo gente que hizo hasta, o sea, como joder, qué descanso, ya lo digo, ¿no? Pero bueno, él se casó con una chica muy joven, se llamaba María Kodama. ¿Y qué fue lo que hizo María Kodama en cuanto murió? Bueno, estaba con la novela. Él se negó toda su vida a que se publicasen sus obras completas, a que se hicieran reediciones de la novela. Es decir, no es que se negase, pero pedía educadamente que por favor que no lo hiciera, ¿no? Él siempre decía, a ver, es una cosa de juventud, tampoco hay que tenérmelo en cuenta, tal, ¿no? ¿Qué fue lo primero que hizo María Kodama? Publicarla. Pero al mes de muerto Borges. No tardó, ya os digo, ni un mes en llevarlo a una editorial. Para que os hagáis una idea, ¿no? Por eso, cuando hablo de los herederos de autor, joder, lo que os decía del ranking de la maldad, ¿no? Pues yo digo, es decir, por algo es. Yo tengo anécdotas personales, pero no voy a entrar en ellas. Pues yo digo, pues, bueno, la cuestión es decir, que yo digo, por ejemplo, de Salambó hay 2 novelas gráficas. Hay una novela gráfica de Madame Bovary, en cómic. ¿De acuerdo? Es decir, que tenemos material de digamos, de lo que sería la cultura popular a jartar. ¿De acuerdo? Hasta hartarnos auténticamente de estos materiales. Esto, afortunadamente, ¿qué nos demuestra? Pues que Flaubert es un autor que sigue vivo. ¿De es un autor que sigue vivo. Aunque siga vivo de una manera muy superficial, si queréis, es un autor que sigue atrayendo, digamos, este tipo de elementos. Por cierto, lo único que no se ha llevado, porque ayer me quedé con la curiosidad cuando hablamos tú y yo, Paco, no se ha hecho nada de la educación sentimental. O sea, no hay ninguna adaptación cinematográfica, ni en serie, ni absolutamente de ninguna manera de la educación sentimental, lo cual no deja de ser llamativo, coño, que tengas hasta una Tentación de San Antonio. Aunque sea como es, ¿de acuerdo? Pero sí, es curioso. Porque además encontré una película, La Tentación de San Antonio, pero es un documental, perdón, La Educación Sentimental, pero no tiene nada que ver. Claro, como el título mola, ya sabéis que ese título se utiliza prácticamente ya para todo. ¿De acuerdo? Es decir, que es un autor que afortunadamente sigue vivo, yo digo, la prueba la tenemos aquí, que aunque estemos a vas contadas, yo digo, pero todos muy distinguidos, os distingo estupendamente, insisto, yo digo, sigue vivo, sigue teniendo un interés, digamos, popular. Por ejemplo, en los últimos 3 años se ha publicado ya su obra completa en castellano. Es decir, la encontramos en una colección como es Letras Universales, es de cátedra, ¿no? Sí, Letras Universales. Es decir, ediciones solventes con unas buenas introducciones, un buen cuerpo de notas, etcétera, etcétera. Este año, por ejemplo, se ha publicado incluso la primera selección más o menos amplia de la correspondencia de Flaubert. Son solo unas 300, 400 cartas, pero hombre, no está mal. ¿De acuerdo? No está mal porque hasta ahora teníamos las cartas a Luis Collet y para de contar. ¿De acuerdo? Es decir, que digamos se va un poco ampliando el panorama flaubertiano, lo cual, hombre, siempre es de agradecer. ¿Qué es lo que nos falta? Por fin, que es lo que realmente voy yo a exigir, me voy a plantar delante de una editorial a exigirlo, ya le dije, veré cuál. Una puñetera buena biografía de Flaubert. No la busquéis, de verdad, no la busquéis, tenéis que ir siempre a ediciones francesas. En castellano no hay ni una puñetera buena biografía de Flaubert. Alucinante. Es decir, es algo, me parece absolutamente delirante, porque además que es un tío que tiene una vida que es para leerla. ¿De acuerdo? Yo recomiendo concretamente la que, bueno, traduje un poco en plan borrador de trabajo para los que hemos organizado estas charlas, la de Michel Vinocq, es decir, porque es una biografía excelente, es un tío que es flaubertiano, admirador de Flaubert, pero crítico a la vez. Es decir, cuando le tiene que llamar tonto la baba, le llama tonto la baba y no se corta. Y cuando tiene que decir qué grande era este tío, lo dice. ¿De acuerdo? Es decir, y yo para mí, insisto, es el gran desconocimiento tanto de la obra como de la figura. ¿De acuerdo? La figura, pues ya se podrá llegar a ella, pero
Yo, sobre todo, mi intención es eso, es decir, que aquí tuvieseis un acercamiento a su obra, es decir, que vieseis que es una obra que sigue más o menos viva, que hay un panorama crítico que está funcionando, que hay una cultura popular que bebe de Flaubert, ¿de acuerdo? Y que sigue siendo una influencia muy viva dentro de todo lo que es